preguntar, como es feriado, quiero preguntarte por tu experiencia en la defensa del expresidente Alberto Fujimori, Ujú. que para quieran o no lo quieran algunos, es un personaje histórico Sí, del claro. país. Va a aparecer en los libros de historia. Sí, siempre. Y si es que la situación se da en algún momento, quizá quien quita hasta en un billete. ¿Cómo no? Podría ser. ¿Por qué no? A ver, ¿qué anécdotas recuerdas tú del presidente Fujimori? Llegué donde el expresidente, por mi gran amigo Hiro Fujimori, tenía cerca de 200 o 300 casos. Llegué a la DINOES, él con mucho recelo, de a poco, de entregar sus casos, me fue entregando uno o dos. En la medida que íbamos archivando uno y dos, gané la confianza del señor y me volví su amigo. Y creo que en el tiempo se juntaron dos personas que querían trabajar juntos. Yo empecé a trabajar con el señor presidente de lunes a viernes y con el tiempo, los domingos, él ya me invitaba para los llamados directorios legales, que en el fondo era conversar y trabajar sobre lo que hacíamos en la semana. Nos volvimos grandes amigos. Directorios legales, o sea, eran que reuniones así de derecho. Él decía, ¿Cuánto sabía de derecho él? Me decía, yo recuerdo mis directorios, ahora vamos a tener nuestros directorios legales los domingos. Claro, presidente. Y estaba ahí de 9 a 1 hasta que llevaba a Kenji y bueno, con Kenji almorzaba. O yo me quedaba con ellos a veces y ya terminaba, ¿no? Ya eran temas más personales, yo prefería ya dejarlo, ¿no? Pero Ya. tanto ¿Cómo eran tiempo, esas conversaciones? en todo sentido, ¿no? Personales, profesionales. Recuerdo, tengo un libro, tengo varios recuerdos de él y varias cosas por hacer. Uno de ellos era una dedicatoria que tengo, ¿no? Ahí lo tengo, para el gran doctor Helio, un gran amigo mío, en vísperas de un HC que está a puertas de decidir el futuro de mi vida. O sea, Habeas corpus. ese intangible valioso de las palabras que me ha dado vale oro, ¿no? Y sobre todo su amistad, su confianza. A ver, doctor. Mi cerebro funciona de esa manera. Claro. Plantéeme el contexto. ¿Cómo era la habitación primero? ¿Cómo era el Claro, lugar? a ver, Porque la gente no sabe cómo es adentro. Entrábamos, pasabas los controles y luego habían dos ambientes pequeños. Uno donde estaba su comedor y su cama, y al otro lado había un ambiente más pequeño y una cocina. Digamos, ese será el metraje, ¿cuánto habría aquí? ¿30 metros? ¿20 metros? ¿25? Más Sí. o menos esto, más o menos. Y habría otro más chico donde habría una especie de biblioteca donde estaba su escritorio. Una computadora sin internet, una computadora antigua. Entonces, ¿y dónde Pentium 1. Buah, pero esas computadoras antiguas, ¿no? Esos Sí, claro. CPU, ¿qué le gustaba, pues, no? Esos monitores grandes, Cuadrados. cuadrados, ¿no? Sí. Con sus libros antiguos. Y siempre revisábamos el comercio, noticias antiguas. Ahí Pero las los tengo. periódicos sí le llegaban. ¿Estaba actualizado él? No, él me pedía, a veces él me pedía, por favor, ¿me puede ayudar con este ¿Televisión tenía? No tenía televisión. No tenía Pintaba cuadros, creo que también. Pintaba cuadros, yo tengo algunos recuerdos de él. Pintaba cuadros, escribía mucho, tenía mucha información con respecto a los libros que hacía, se dedicaba a ello. Y lo último que podía, él creo que le llenó de vida que haya llegado un joven abogado a revivir sus casos, ¿no? Y llegábamos a todas las audiencias y debatíamos en todas las audiencias, nos preparábamos. Creo que eso le llenó mucho de vida. Y luego tenía pues un jardín, bueno, el jardín que era de todos, pues, ¿no? Y ahí se sentaba y conversábamos. A veces almorzábamos, a veces él cocinaba, ¿no? Y eran momentos muy bonitos. Cocinaba ahí él. Claro, el señor presidente, por ejemplo, a veces preparaba un ceviche, ¿no? Vamos a prepararlo, comerlo, ¿no? Una muy buena persona, muy noble. Yo particularmente lo extraño mucho. ¿Qué significa buena persona? Por lo menos conmigo, con las personas que yo me... ¿Cómo actuaba para que tú digas era una buena persona? O sea, no solamente se preocupaba por mí, ¿no? Por ejemplo, trabajábamos hasta tarde y luego me decía, ¿cómo está Alessandrita? No deje de lado a sus hijos. Nunca deje de lado a sus hijos, me decía, ¿no? El trabajo puede esperar, siempre y cuando sean sus hijos, no los deje, ¿no? Siempre era el mensaje de eso, ¿cómo está Salvador? Apenas salió, por ejemplo, él me decía, vamos a buscar a Salvador y fuimos a comprar una pelota. Ahí fue el famoso tema del Jockey Plaza. ¿Cómo fuimos al Jockey Plaza? Porque el señor sacara una línea. Atendió a 200 personas de pie. 200 personas. El señor nunca se fue, atendió a todas. Fuimos a comprar una pelota para mi hijito y un regalo para mi hijita. Él quiso ir donde mi hijita. Donde Alessandrita. Y fuimos, ¿no? Entonces, ese tipo de mensajes... Claro, esa famosa foto que aparece en redes, no sé si la podemos tener en algún momento. Es de ese momento que me estás Claro, diciendo. él me dijo, lo que pasa es que estábamos con el tema... Él quería un teléfono. Le dije, presidente... Yo no entiendo por qué hasta el día de hoy siempre la gente le decía, no salgan. Presidente, usted ya es libre, haga lo correcto. Y él me decía, vamos, pues vamos, ¿por qué lo dice que no? Y salíamos, pues, ¿no? Entonces, la única forma de obtener una línea de verdad con recibo no es en las bodegas, es en el centro de atención al cliente de que yo que plaza, cualquier mall. Teníamos que hacer la cola, la hacíamos y luego de camino el señor lo saludaba. Pero más que todo a mí lo que me llenaba de alegría era que él saliera, que lo vieran, que tomara aire, ¿no?
no tenerlo al señor en un cuarto. Él quería salir. Hemos ido a cuántos lugares, hemos ido a Pachacamat, hemos ido a Lurín, ¿no? Son recuerdos a Chorrillos, muchos recuerdos muy bonitos que con él hemos pasado. Siempre me decía, usted va a ser mi viceministro, ¿no? Porque estaba un jovencito. Lo tengo ahí presente, ¿no? Claro, él no había cerrado la posibilidad de No, volver, él pues, ¿no? quería postular. Yo presidente y viceministro después de tanto. Entonces, aún lo tengo muy presente acá, ¿no? Lo tengo muy Ahora, presente. ¿a ti se te habló, se te mencionó en algún momento el hecho de haber adelantado la noticia de, Sí, de la bueno. muerte? ¿Cómo fue eso? Lo que sucedió fue que cuando falleció el señor presidente, agradecí pues a Dios por todo lo que había pasado en mis redes sociales y bueno, hay gente que está de acuerdo, hay personas que no estaban de acuerdo y lo que se hizo fue brindar unas disculpas a las personas que no estaban de acuerdo con ello, como por ejemplo fue la doctora Moyano, el doctor, el señor, se me ha ido, el señor que era su médico, Aguinaga. Aguinaga, ¿no? ¿Qué les podía decir cuando la prensa me preguntaba? A ver, yo conozco al señor Aguinaga, ha sido amigo de tantos años, evidentemente esa situación la podía haber afectado. ¿Y qué le podía decir yo a la señora Moyano que yo he sido su abogado y ganamos un caso? Y entiendo que en esas circunstancias cualquier cosa puede pasar y afectarte, pero tengo el mejor de los recuerdos de ellos en todo momento, como seres humanos y como amigos, porque siempre estuvieron al lado del presidente teniendo una llamada o dándole el tiempo que merecía, ¿no? A ver, ¿cuántos años estuviste alrededor de Fujimori tú? 19, 20, 21, 22, 23, 5 años. 5 años. Estando todos los días. Ya, o sea, lo conocías. Claro que Ok. sí. Ya, a ver, 5 años con él. Él tenía opiniones de gente, de Sí, personas. claro, sí. ¿Qué opinaba de Alan García él? Era un excelente orador, decía. Es muy bueno hablando. ¿Del segundo gobierno te mencionó algo en algún momento? Sí, que lo hizo mejor su segundo gobierno. Que ya tenía casi todo ordenado. Pues decía, ya tenía casi todo ordenado, ya era más fácil, ¿no? Porque él tenía claro que la estabilidad la había brindado con su constitución. Recuerdo mucho que hablamos de Philip Butters. Recuerdo. ¿Qué decía de Philip Butters? Viejo, claro, yo lo tengo. Yo recuerdo cómo será un debate con Philip Butters, porque por ahí se lanzaba el mensaje de que él quería postular. Yo le decía, presidente, el señor Philip Butters va a querer atacar con el primer gobierno, no importa. Yo políticamente le puedo ganar porque él todavía no ha manejado el tema de la economía, ¿no? Entonces, ya armábamos. O sea, se adelantaba. Claro, armábamos cómo sería un debate, ¿no? No se achicaba. No, porque él tenía pensado. Porque debatir con tu tío Philip No, debe claro. ser bien feo, ¿ah? Por eso le decía, presidente. Ese es un león que come Claro, venados. pero decía, presidente, ahí tendremos que hacerlo por tiempos, porque Philip Butters va a salir con todo, ¿no? Entonces ya se estructurado, Mira, con luego salía, a ver, ¿no? ¿qué opinaba él de Pedro Castillo? Porque sí estuvo Sí. vivo, obviamente, durante el gobierno de Castillo. Desconsolado con respecto a la forma, y el presidente coincidía en eso, en que correspondía que la señora Keiko sea la presidenta, o presidente, porque ese rol. Entendemos ya que con el devenir del tiempo habrían, porque aún no se ha terminado de ver ese tema, presuntas irregularidades. Yo no comprendo, en verdad, cómo sucedió ello, pero lamentablemente eso fue uno de los factores por los cuales el gobierno declinó, ¿no? Pero de la persona de Pedro Castillo. No, con la persona no era nada. O sea, su manera de actuar, su manera de No, ser. Solamente decía que no era tal vez lo esperado para una imagen internacional, ¿no? Porque él siempre hacía referencia a los tratados internacionales, que se tenía que generar tratados de convenios internacionales para generar riqueza, para atraer en este caso a inversionistas, ¿no? Y tal vez la imagen que se daba, yo recuerdo mucho que analizamos la entrevista del señor Castillo cuando hizo con un periodista, ¿Quién? ¿Acuña? Acuña, ¿no? Sí. Y el señor Castillo no conocía lo que era, pues, monopolios, oligopolios. Y eso tal vez no ayuda como imagen, justamente. ¿Qué opinaba ¿no? Fujimori de eso? Que justamente no era, pues, lo correcto, ¿no? La forma como estuvo mal No se asesorado. burlaba. No, nunca fue despectivo con el señor. Solamente que una vez que había sido elegido no era una imagen, digamos, la más idónea para poder representar al Perú, ¿no? Pero bueno, ya estaba en eso y tenía que darse la continuidad, como sucedió con el caso de la señora Dina. Cuando le preguntaron tus colegas, les preguntaron en ese momento, en tu otra casa televisiva, le preguntaron qué opina. Dijo, yo considero que tiene que continuar. Es su gobierno, tiene que continuar para evitar que no se quite la estabilidad al país, ¿no? Y bueno, esos eran sus mensajes, ¿no? ¿De Vizcarra lo viste hablar? Seguramente. Sí, claro, muy desilusionado. Igual que yo. Peor que de Castillo. Sí, claro. No, ahí sí desilusionado porque, vamos, al presidente Castillo, lo que él entendía que era una persona humilde. Y llegó por una suerte de, digamos, un punto final, una conjunción de suerte. Pero en el caso del señor Vizcarra lo buscó, lo logró y siendo profesional no hizo lo correcto. O por lo menos pudo haberlo hecho mejor. Y lamentablemente lo que ha sucedido ya se puede enfatizar, ¿no? Entiendo. Ahora, a ver, y entremos al tema que te quiero preguntar.
Perdón, antes de Ollanta, de PPK, ¿qué decía él? No recuerdo mucho del señor. Ah, no, sí, sí me acuerdo. Sí me acuerdo de que conversamos del señor PPK que él estaba muy agradecido con el tema de la resolución por la cual se le otorgó el indulto humanitario, que fue un presidente muy valiente, que en todo momento hizo el procedimiento regular, que se acogió justamente a los comentarios que había dicho el Papa y otras declaraciones que hizo el presidente, y que estaba muy desconsolado con toda la situación que había pasado con respecto a que lo sacaron del gobierno y todo, pues, ¿no? Ahora, para entrar en cuestión, porque quiero entrar al tema de Ollanta Humala, que han leído 7 horas, o sea, anteayer, una larga... Así son todas las lecturas de sentencias, sí. se tomaron 7 horas. ¿Qué opinaba de Ollanta Humala? ¿Y qué opinaba de su mujer, Nadine Heredia? Bueno, él coincidía mucho en que uno no puede tener enemigos chicos, decía, ¿no? Elio, no puedes tener enemigos chicos. Si tú llegas al poder, tienes que tratar a todos por igual. Y considero que el problema fue que tal vez en alguna oportunidad la señora Nadine Heredia, cuando llegó, el tema del poder habría generado, y por qué no somos seres humanos, que tal vez tenga atenciones de manera despectivas con otras personas. Y mira lo que sucede, pues, ¿no? Finalmente. Esta borrachita de poder, le decía a su suegro. Y lamentablemente eso a veces está mal, más aún cuando eres funcionario público. Y Fujimori se daba cuenta de eso. Sí, claro. Él resaltaba mucho el hecho que, por ejemplo, yo recuerdo, ¿no? Un presidente tiene que estar siempre a la cabeza del país y aquí no se puede evidenciar presidente y presidenta, no. Entonces no se evidencia quién es el líder, qué política se está haciendo, pero más aún el presidente estaba preocupado en su momento porque lo que quería hacerse era promover el cambio a la constitución anterior, o sea, era un retroceso, recordarás que eso lo decía Ollanta, y eso le preocupaba mucho, porque era eliminar los reguladores, Indecopi, o Citel, o Citran, o Sinermin, todo lo que se había avanzado. Felizmente, con el devenir del tiempo no pasó ello, ¿no? A ver, ¿qué opinión tienes de la sentencia? 15 años para cada uno, están pidiendo 12 para... le han dado 12 al hermano de Nadine, que es Ilan, a quien ya lo están buscando internacionalmente, hay una orden que pesa sobre él. ¿Qué te parece la sentencia? Se va a caer por un tema estructural. Mucha gente me está diciendo eso. Sí, ¿Por qué? Es que el doctor Juárez Atoche, ¿no? El Sí. doctor fiscal ha construido su acusación, que no está mal en ese momento, porque él analiza la tipología peruana en función a elementos que han sido considerados nulos en Brasil. Entonces, evidentemente, esta prueba ilícita o ilegal va a ser observada por la defensa para que en segunda instancia, o más que seguro en el Tribunal Constitucional, porque es un ente ya completamente ajeno al Poder Judicial, tenga otra visión y pueda buscar la nulidad. La construcción de esa acusación está sentada en elementos que ya han sido dejados de lado en Brasil. No hay nada concreto que haya sido aprobado como algo ilícito en Brasil. Entonces, ¿cuál es el delito fuente? No, eso se va a caer tarde o temprano, estoy convencido de ello. Si es que por el habeas corpus no sale ¿Qué algo. es un delito fuente? Es que se conozca que en este caso... O sea, que la acusación acá parta de una acusación efectiva que ha habido en Brasil, con me imagino. elementos que han sido probados en Brasil. Claro. ¿No? Aquí lo cita, elemento 1, 2, 3, 4, pero Brasil ya está la sentencia indicando de que no ha sido ilegal, que todo ha sido correcto, entonces los elementos que han sido construidos en la acusación aquí en Perú están debilitados, porque la defensa lo que va a hacer es pedir los documentos de Brasil, las sentencias de Brasil, homologadas, traducidas, y decir, oye, ¿cuál es lo ilegal? Entonces va a decir también, oye, y delito fuente, ¿por qué el señor Ollanta tenía que presuponer en ese supuesto que lo que pasaba era ilegal? Recordemos en esa época, a ver, retrocedamos unos 10 o 15 años antes. En ese momento no sabíamos que Odebrecht era pues una empresa corrupta. Entonces, distinto es ahora, ¿no? O presuntamente corrupta, digamos, ¿no? Para utilizar siempre esta frase. Entonces, en el caso en concreto hay muchas debilidades que van a generar, yo considero jurídicamente que se declare nulo. A ver, doctor, ¿y qué hacemos con elementos como, por ejemplo, las declaraciones de Barata o la propia delación que ha hecho Belaúnde del Ocio? Lo que pasa es que la declaración de Barata no ha sido corroborada, ¿no? Entonces, y no se ha corroborada porque ese fue otro problema del Ministerio Público. Por correr con las prisiones preventivas a veces se olvidan de consolidar los elementos que tienen. Barata iba a ser, en este caso, colaborador eficaz, pero cerró ese incidente y no lo encerró. Entonces se desestimó esa declaración. Creo que lo representa el doctor Nakazaki y finalmente no se ha logrado determinar que ya sea colaborador eficaz, que existe una sentencia que determine que lo que ha dicho es cierto. Por lo tanto, se le resta valor probatorio. Va a estar débil lo indicado por Barata, porque ya no tiene el sustento de colaboración eficaz. Y lo mencionado Bartil Belaúnde, bueno, es una declaración, pero así como una declaración puedes presentar a 10 o 5 y 15. Para que te condenen tiene que haber certeza absoluta, y solo la declaración del señor Martín Belaúnde no llega. Pero siempre los jueces deben tener una certeza absoluta, porque yo entiendo que hay condenas incluso por indicios razonables. O también absoluciones por duda razonable. Entonces, si logran postular la duda razonable, podría darse el caso de que sean absueltos, o en su defecto yo me inclino más
a que la defensa busque la nulidad de la sentencia y se retrotraiga todos los juicios. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, veamos, sí, tú eres... Ahora, quiero hacerte una pregunta Encantado. personal. Encantado. No sé si le entras a ese campo. No, bueno, es personal, obviamente es tu chamba. ¿Va a salir libre Andrés Hurtado Chibolín o no? Yo Tú eres su abogado. Sí, yo soy el abogado de Andrés Hurtado. Considero que hay muchos elementos para que pueda salir libre. He propuesto, siguiendo al doctor Urquizo, a ver, yo lo que digo es lo siguiente. El señor Andrés Hurtado fue llevado a la cárcel en 10 segundos porque habría traficado influencia de la doctora Peralta. La doctora Peralta, ok. Pero cuando Fiscalía incluye aquí al doctor Sally Rosas y otra fiscal más, que habrían sido, porque yo niego eso, pero habrían sido los fiscales que habrían hecho el elemento corruptor de devolver los lingotes de oro, yo digo lo siguiente, el tráfico de influencias, ¿a quién le alcanza? ¿A la doctora Peralta o a los de atrás? Fiscalía dice a los de atrás, perfecto. La norma dice que no existe tráfico de influencias en cadena. El señor Andrés Hurtado nunca habló del señor Sally Rosas ni de otra fiscal, solamente la doctora Peralta. Tráfico de influencias en cadena no puede ser extendido acá. Ya la Corte Suprema ha dicho que no se puede aplicar. Por lo tanto, la imputación de Fiscalía para mí es atípica. Bajo esa tesis que he propuesto, y es más, mira, está en Justicia TV. Yo inicié mi explicación, señor juez, Fiscalía nunca va a poder decir de qué forma mi patrocinador llega hasta los fiscales finales. Y nunca lo hicieron. Dijeron, no, se fue a la cárcel, pero nunca lo hicieron. Entonces, ahora le corresponde al doctor Sheckley, que es muy legalista, pronunciarse sobre ello, porque yo considero que es algo atípico. Y al ser atípico tiene que archivarse. Es lo que corresponde conforme a ley. Y, evidentemente, salir en libertad. ¿Cómo es la celda? El otro día vi un video en donde está, bueno, ahí pues con la gente en la celda salen los chicos y dicen, acá tenemos a Chibolín en la celda. Dicen que tiene una celda dorada. ¿Cómo es eso? No, hermano, no, ese es el pabellón 5. La cárcel afecta a todos. ¿Cómo es? ¿Cómo es la vida diaria de Chibolín allá adentro? Es un penal donde tienes tu celda y donde tienes que afiliarte a actividades recreacionales que puedan ocupar tu tiempo. ¿De qué tamaño es la celda? Estamos hablando de 5 metros, 6 metros. No, no es más. ¿Y son la chicas. comparte? Sí, las compartes con una persona, ¿no? Entonces, no son esas celdas antiguas que se hablaba de narcos, no. Ya, pero eso debe haberle golpeado. A ver, ya eso es un tema no objetivo, simplemente de opinión. Eso debe haberle afectado a alguien con la personalidad de Andrés Hurtado, Claro, me imagino. lógico. Debe haberlo hecho pisar un poco de tierra, quizá. A cualquier persona, ¿no? Yo converso con el señor Andrés Hurtado todos los días y batallamos todos los días contra esto. Hace poco acaban de cambiar a la fiscal, también, en realidad por unos cuestionamientos que habrían salido a la luz. Pero bueno, yo confío de que hay una teoría clara y espero que pueda salir de libertad lo pronto posible y pueda ser atendido y pueda estar aquí y brindar su verdad, que es lo que corresponde. ¿Cuándo cree usted que él debería salir? Bueno, tiene 2 prisiones La preventivas. prognosis de salida, digamos. 2 meses, 3 meses. Es lo correcto. Tengo una primera prisión preventiva que debería eliminarla ya y la otra en un mes y medio, que es lo justo. O sea, a ver, el mensaje final para mí es el siguiente. El señor Vizcarra y la señora Villarán, yo no les deseo la cárcel a nadie. Ojo con ese tema, pero están en juicio. Gracias por... Pero están en cárcel, no. Porque Fiscalía puede investigar. En el caso del señor Andrés Hurtado, recién iniciado, lo llevan a la cárcel. O sea, es necesario que esté en la cárcel, que esté lejos de su hija, de Lucianita. Es prudente para que la fiscal investigue. Yo considero que la prisión preventiva es la excepción y no la regla, y podría haber otras medidas de coerción, arresto domiciliario. ¿Cometió delito el señor? Yo considero que no ha sido probado, para mí es algo atípico. No está la coima, y si hubiera existido el delito, yo sería el primero en salir de esa defensa. A ver, pregunta, que no es legal. Me dicen mis díceres, amigos cercanos a él, que Andrés Hurtado va a salir con unas ganas de vengarse de Beto Ortiz enormes. No sé en qué consistiría esa venganza, no sé si usted me puede clarificar el asunto. Estoy convencido que vendrá y te lo comentará a ti, ¿no? Lo mío es netamente jurídico, pero tiene muchas cosas que No, decir. pues usted dice, pero los abogados son los que más saben. Es que yo respeto mucho mira, yo salgo en realidad por el señor Helio, Fujimori. permíteme que Sí. tu tartamudeo me lo dice todo. Lo que pasa es que ya no es mi labor, pero sí Claro, tiene obviamente, ya no es tu, tiene- no es tu trabajo, ¿no? Pero sí sé que él tiene muchas cosas que decir. Mi recomendación es que con mesura, con tranquilidad, pero bueno, cuando salga el señor Andrés Hurtado, estoy seguro que estará sentado aquí y ya le preguntarás todo lo que tienes que decir. No, yo, señor Beto Ortiz, respeto mucho su trabajo. Él enalteció cuando yo coadyuvé con la liberación del señor Fujimori, coadyuvé porque fuimos muchas personas. Por más que después no esté de acuerdo con que yo lo defienda, es mi labor, pero yo no le deseo el mal a nadie. Si el señor Andrés Hurtado quiere hacer una conferencia, seguramente lo hará y te responderá a ello. A propósito, hay un grupo de pequeños periodistas jóvenes, talentosos, que le sacan la mugre a Beto Ortiz todos los domingos, ¿no? Sí, bueno, a veces hay que Supuestamente su programa que iba a ser tan exitoso, 3 chicos periodistas con cerebro tan que le dan vuelta. Sí,
Bueno, finalmente hay mercado para todos, hay público para todos, pero siempre con respeto, ¿no? Dentro de los cánones normales de la buena fe, que es lo principal, ¿no? Sobre colegas, ¿no? Bien, doctor, ha sido usted muy amable. Gracias, La Fabricio, verdad. por la Siempre es invitación. un placer conversar con usted. Gracias por la Eh, oportunidad. Espero que vayamos a... ¿Usted hincha de qué equipo es, doctor? Soy hincha de la U, así que te invito al siguiente partido. Vas a alentar con nosotros, Yo- de yo todas soy- maneras. Yo soy hincha de la U también. Muy bien, con Philip, como tiene que ser. Bien. Bueno, doctor, muchas gracias. Gracias por Dios la le invitación. bendiga. Pase usted un Igualmente. bonito día, un bonito feriado. Gracias, muy Vamos a amable. una pequeña pausa y regresamos.